Siguiendo con la fundamentación teórica para sustentar el caso de M, tenemos el derecho a la vida y la vida como bien protegido por la Constitución. Dentro del ordenamiento constitucional, la vida tiene diferentes tratamientos normativos, pudiendo distinguirse el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 constitucional. La vida como bien jurídico protegido por la Constitución, el derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la de todos los derechos, está restringida a la persona humana, mientras que la protección a la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición. Si bien corresponde al Congreso adoptar medidas idóneas para cumplir en el deber de la protección de la vida y que sean de su cargo, esto no significa que estén justificadas todas las que dicte con dicha finalidad, porque a pesar de su relevancia constitucional, la vida no tiene un carácter de un valor o de un derecho absoluto y debe ser ponderada con los otros valores, principios y derechos constitucionales. En cuanto al fundamento de la prohibición del aborto, radicó en el deber de la protección del Estado colombiano a la vida en gestación y no en el carácter de la persona humana del que va a nacer, y en tal calidad titular del derecho a la vida. La vida humana como determinación del momento a partir del cual se inicia no corresponde a la Corte Constitucional. Considera esta corporación que determinar el momento exacto a partir del cual se inicia la vida humana es un problema al cual se han dado varias respuestas, no solo desde distintas perspectivas como la moral, lo religioso, lo ético, la médica, entre otras, sino también en virtud a los diversos criterios expuestos por cada uno de los respectivos especialistas y cuya evaluación no corresponde a la Corte Constitucional en esta decisión. La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si bien es verdad que otorga protección al que va a nacer, no lo otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. Tanto es ello así que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y por ello la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta, de manera que estas consideraciones habrán de ser tenidas en cuenta por el legislador si considera conveniente fijar políticas públicas de materia de aborto, incluidas la penal en aquellos aspectos en que la Constitución lo permita, respetando los derechos de las mujeres. En el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, a pesar de que carece de un instrumento específico de protección a la niñez consagrada en el derecho a la vida en el artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sin embargo, bajo ninguna de las posibilidades interpretativas antes reseñadas puede llegar a afirmarse que el derecho a la vida del que va a nacer o del que debe de adoptar medidas legislativas por parte del Estado sea de naturaleza absoluta, como sostienen algunos de los intervinientes, incluso desde la perspectiva literal. La expresión en general utilizada por la Convención introduce una importante cualificación en el sentido de la disposición no protege la vida desde el momento de la concepción de un sentido absoluto, porque precisamente el mismo enunciado normativo contempla la posibilidad de que en ciertos eventos excepcionales la ley no proteja la vida desde el momento de la concepción. Existe en Colombia una ley en donde el aborto fue despenalizado mediante la sentencia de la Corte Constitucional C-355 del 10 de mayo del 2006 en tres situaciones.
Una de ellas en el caso de la violación, que se ha considerado que la concepción como causa de la violación es susceptible de provocar graves perjuicios psicológicos para la mujer, por lo que el ordenamiento jurídico colombiano contempla este caso como uno de los supuestos casos en los que se legitima a la embarazada para interrumpir la gestación. La sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto cuando el embarazo es resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo. Otra es cuando existe el peligro para la salud de la madre. Los embarazos con alto riesgo de perjuicios para la salud de la madre constituyen otro de los supuestos para que en Colombia es lícito producir un aborto, ya que considera que prima la vida de la mujer sobre el derecho del feto. Otra situación es cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Las enfermedades o malformaciones que el feto tenga inviable su vida por fuera del útero constituyen la tercera causa de aborto legal en Colombia. Es importante aclarar que pese a la creencia común que cualquier malformación en el feto es una causa legal del aborto, estas son solamente aquellas que impidan la vida en sentido biológico por fuera del útero. Ahora bien, ¿qué dice la Iglesia frente a este tema del aborto? Con su representante, el Papa Francisco, asegura que la vida humana es sagrada e inviolable y que cualquier derecho civil se basa en el reconocimiento del primer y fundamental derecho del hombre, el de la vida, que no se puede subordinar a ningún tipo de condición económica y aún menos la ideológica. El Santo Padre se basa en uno de los 10 mandamientos, no matar, que asegura el valor de la vida humana. Reitera su condena a la llamada economía de la exclusión o la cultura del desecho, que considera el ser humano como un bien de consumo que puede usar y tirar. Es necesario reiterar la oposición más firme a cualquier atentado a la vida, especialmente si es inocente o indefensa. El niño aún por nacer es inocente por antonomasia, dice el obispo de Roma. El Papa Francisco hace suyas las consideraciones de la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, que considera que la vida debe ser protegida con el máximo cuidado y el aborto y el infanticidio son delitos abominables. Invita a los fieles católicos a testimoniar la protección de la vida con valor y amor en todas sus fases, pero también les recordó la necesidad de que cada mujer se sienta considerada, escuchada y acompañada. Estas son pues las fundamentaciones teóricas en las que nos basamos para estudiar el caso de M. Muchas gracias.